Con respecto a la taquicardia por vía accesoria, las vías accesorias son estructuras que conectan el miocardio auricular y ventricular por fuera del sistema de conducción normal. Esto es como consecuencia o resulta como consecuencia de un desarrollo embriológico inadecuado del anillo que divide, el anillo fibroso que divide la parte superior que son las aurículas con los ventrículos. Entonces se pueden formar diferentes vías accesorias o vías que comunican de forma normal la conducción eléctrica desde las aurículas hasta los ventrículos. Sabemos que el único camino por el cual se conduce la actividad eléctrica de aurícula a ventrículos es a través del nodo auriculoventricular, pero en este caso estas vías sirven como estos canales. Pueden ser múltiples, no solamente una en el mismo paciente. Generalmente están ubicadas en la mayor parte de las veces en la pared lateral del ventrículo izquierdo, pero también pueden estar en la pared sectal, en el ventrículo derecho. De las taquicardias por vías accesorias, tenemos la taquicardia reentrante ortodrómica y la taquicardia reentrante antidrómica. En este caso veremos solamente la ortodrómica debido a que es la más común. Como hemos dicho, pues vamos a ver siempre lo que es más común en el 90% de los casos. Su forma de presentación es una taquicardia con QRS angosto, mientras que la anterorada, ya veremos por qué, cursa con un eh, QRS ancho, debido a que el circuito es contrario al de la ortodrómica. Entonces, ortodrómicas viene la palabra orto, que es recto, y drómica camino. Entonces, es camino recto, en donde el impulso que se genera a través de una extrasístole inicia un circuito en el cual el impulso pasa a través de la vía normal, la vía recta, que es el nodo Abel, haz de His y sus ramas, pero luego de polarizar el ventrículo regresa el potencial de acción del impulso eléctrico nuevamente hacia las aurículas de forma retrógrada a través del haz que comunica el ventrículo con la aurícula. El mecanismo de reentrada involucra el nodo auriculoventricular, por tanto, el His-Purkinje, el tejido ventricular, la propia vía accesoria mediante la cual la conducción retorna a las aurículas en el caso de la taquicardia ortodrómica, y esta es utilizada para la conducción de nuevo hasta el nodo auriculoventricular. En el caso de la taquicardia reentrante antidrómica, el circuito se invierte, en donde la conducción pasa desde la aurícula hacia el ventrículo a través del haz accesorio y del ventrículo regresa a la aurícula a través del nodo AB. Es por eso que en el electrocardiograma figurará como una taquicardia, a pesar de que sea supraventricular, será el QRS ancho en este caso porque estimula directamente el ventrículo a través del haz accesorio. Las características del electrocardiograma que veremos en el caso de taquicardia reentrante ortodrómica es taquicardia de QRS estrecho, taquicardia que tiene un RR regular, intervalo RR base regular, intervalo RP corto, pero mayor de 70 milisegundos, que lo diferencia de la taquicardia reentrante nodal que vimos ahora, y la onda P se ubica en el final del segmento QRS o dentro del segmento ST cuando la podamos visualizar. Este es un ejemplo de un electrocardiograma con una taquiarritmia, en donde la frecuencia cardíaca está en torno de los 240 latidos por minuto y se caracteriza por ser una taquicardia con QRS estrecho. Desde el momento que es un QRS estrecho, la clasificamos como una taquicardia supraventricular. Como el RR es regular, entonces vamos a clasificarla como una taquicardia paroxística supraventricular que pudiese corresponder a una taquicardia reentrante intranodal o a una taquicardia por vía accesoria. En este caso nos apoyamos en B1. En B1 la característica de la reentrante intranodal es que vemos una pseudo R', como si fuese un bloque incompleto de rama derecha en la dirección B1. En este caso está ausente. Y si intentamos buscar la onda P, la veremos al final del QRS, un poco más alejada que en el caso mayor de 70 milisegundos, que en el caso de la reentrante intranodal, con un RP mayor de 70 milisegundos, que aproximaríamos a estar en esta ubicación. En este caso en B6 se puede visualizar, pero no siempre es así, entonces miremos siempre B1 para diferenciar. Este es otro ejemplo de otra taquicardia con una frecuencia cercana a 240 latidos por minuto. Decimos que es una taquiarritmia. Nuevamente el QRS es angosto. Decimos que es supraventricular porque es un QRS angosto. Y como el ritmo es regular, el RR es regular, descartamos que sea esto una fibrilación auricular o un aleteo con conducción AB variable. Nos fijamos en B1 nuevamente y vemos que en B1 no tenemos la R', esa R que es pseudo R de la reentrante intranodal, y por tanto podemos buscar la onda P, veamos dónde la encontramos. En este caso, justamente aquí la podemos evaluar, esta onda P que está distorsionando el segmento ST y la onda T. También la podemos evaluar como una onda
P negativa. Siempre va a ser negativa porque es retrógrada. Recordemos que está regresando un impulso a la aurícula a través de la vía accesoria. Entonces se va a imprimir con una conducción que va de abajo hacia arriba y por tanto es negativa. Lo normal es que sea de arriba hacia abajo y se imprima una onda positiva. En cuanto al tratamiento agudo, es igual, idéntico al rentante intranodal. Las maniobras vagales las vamos a hacer como primer paso, masaje de seno carotidio también. Si estas fracasan, pues entonces nos iremos a la adenosina. La adenosina, como un dromotropo negativo, al frenar la conducción a nivel del nodo AB, nos va a revertir en la mayor parte de los casos la arritmia, y por otro lado, también nos sirve para enlentecer el ritmo cuando tenemos duda acerca de qué arritmia es la que estamos observando cuando la frecuencia cardíaca llega a ser muy alta y la irregularidad del RR no es tan bien observable. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, pero sepamos que la adenosina nos sirve para el tratamiento en cuanto a la reversión de esta arritmia supraventricular paroxística, pero también como diagnóstica. Si no funciona la adenosina, nos vamos con los calcio antagonistas, tipo verapamilo endovenoso. Debido a que la adenosina puede conducir a fibrilación auricular en aproximadamente el 12% de los pacientes, siempre se debe contar con un equipo de cardioversión eléctrica disponible, entonces es algo que debemos saber. De hecho, también si todos los demás procesos fracasan, nuestra opción, a pesar de que el paciente esté hemodinámicamente estable, sigue siendo la cardioversión eléctrica, ¿no? Cada vez que tenemos un paciente con una taquiarritmia, el primer paso es evaluar si el paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Entonces ya sabemos que inestabilidad, nuevamente volvemos a recordar, es hipotensión arterial, con presión arterial sostenida menor de 90 de la sistólica, cuando el paciente tiene angina de pecho, cuando tiene falla cardíaca izquierda o deterioro a nivel de conciencia. Todo eso nos habla de inestabilidad hemodinámica en el curso de un ataque taquiarritmia. Al igual que en la taquicardia por la entrada intranodal, si el tratamiento médico falla o el paciente presenta signos de compensación hemodinámica, se deberá realizar una cardioversión eléctrica sincronizada. Entonces, en estos casos, pues, iremos a la cardioversión eléctrica. El tratamiento crónico, igual que el tratamiento intranodal, se beneficia con la ablación. En este caso, tiene una tasa de curación de éxito de alrededor del 90% de los casos, ¿no? Y se recomienda en aquellos pacientes que persisten sintomáticos a pesar de tratamiento médico preventivo con betabloqueantes o con calcio antagonistas. Y muchas veces es una decisión compartida con el paciente, en donde uno le ofrece el continuar con fármacos de manera crónica versus quedar curado a través de una ablación exitosa. Este es un cuadro que está impreso en el texto de electrocardiografía de Cire Vélez, segunda edición, si bien es un poco antiguo. Vamos a revisarlo porque habla mucho, esto es de la guía, imagínense, del 2005 de la American Heart Association. Sin embargo, nos sirve para lo que estamos charlando el día de hoy. Cuando un paciente cursa con un ataque de arritmia, se está desaturando, le vamos a colocar oxígeno. Bueno, si hay inestabilidad hemodinámica, entonces el paciente hay que sedarlo, solo podemos hacer con propofol, midazolam en sus dosis correspondientes, y se realiza una cardioversión eléctrica sincrónica. Esta cardioversión eléctrica sincrónica se puede realizar con 50 joules, 100 joules, porque suelen responder estas taquicardias supraventriculares con bajas cargas. Bien, ahora bien, el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces vemos que estamos ante un QRS estrecho porque estamos en una taquicardia paroxística supraventricular. Existe también taquicardias paroxísticas supraventriculares con QRS ancho, que tienen que entrar en el diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular, y lo veremos en el tema de taquicardias ventriculares. Pero los pacientes que tienen un bloqueo de rama ya crónico, o sea, per se en su electrocardiograma basal, cuando tienen una taquicardia paroxística supraventricular, pues van a conducir con ese bloqueo de rama, a pesar de que la frecuencia cardíaca esté elevada, seguirá siendo el QRS ancho, aunque estemos delante de una taquicardia supraventricular. Pero bueno, eso lo explicaremos más adelante. Fijémonos que estamos ante un QRS estrecho, vamos a hacer maniobras vagales, masaje de seno carotidio, como ya lo explicamos, maniobras también de Valsalva modificada como la que dijimos. Si no funciona todo esto, pues nos vamos con la adenosina. La adenosina se va a administrar en bolo rápido en 6 miligramos, seguido de perfusión de la solución fisiológica a chorro, como les había comentado también, porque la adenosina tiene un efecto fugaz. Debemos de administrarlo rápidamente con líquido de seguido para que se pueda expandir por toda la circulación. Si no mejora, vamos a repetir en 1 o 2 minutos
12 miligramos que serían 2 ampollas, ¿no? Y si esto no mejora, pues podemos volver a repetir hasta una dosis máxima de 40 miligramos. Si el paciente no responde a las maniobras vagales, tampoco responde a la adenosina, pues podemos acudir al verapamilo como un calcio antagonista, en donde vamos a administrar 5 a 10 miligramos en bolo también intravenoso. En 15 minutos, si no responde, podemos volver a repetir. También podemos usar betabloqueantes endovenosos. Si todo esto no responde, tenemos la siguiente opción. Flecainida, propafenona no tenemos nosotros como antiarrítmico endovenoso, pero sí tenemos amiodarona, ¿no? Amiodarona es un antiarrítmico universal, uno de los más utilizados, y vamos a administrar la amiodarona para intentar cardiovertir a este paciente. Si todo esto no funciona y no se revierte la arritmia, pues pasaremos, a pesar de que el paciente esté estable, pasaremos a una cardioversión eléctrica. Y esta tiene que ser sincrónica con el QRS. Ahora analicemos un caso clínico. Acude a la emergencia un paciente masculino de 25 años de edad por palpitaciones que iniciaron bruscamente hace 30 minutos. Yo cuando un paciente dice que esas palpitaciones iniciaron bruscamente, empezamos a pensar en las taquicardias paroxísticas supraventriculares. El paciente no tiene antecedentes de cardiopatías, que tiene aparentemente un corazón estructuralmente sano, eso habría que confirmarlo por una ecografía, pero no se ha realizado nunca un electrocardiograma en controles hasta el momento. Y este es el electrocardiograma del paciente en donde visualizamos una taquiarritmia. Esa taquiarritmia tiene en torno también a los 240 latidos por minuto aproximadamente. Es una taquiarritmia con un QRS que es angosto y además es regular. El ritmo es regular. Cuando nos deja dudas podemos usar el método del papel y señalar los intervalos RR e ir comparándolos así sucesivamente hasta ver si realmente es regular. En este caso, a simple vista es regular este ritmo. Entonces tenemos una taquiarritmia de QRS angosto y de ritmo regular, y hacemos el diagnóstico de una taquicardia paroxística supraventricular. Nos vamos a B1 y en B1 vemos que no encontramos esa R o pseudo R', que sí se ve en la reentrante intranodal. Entonces intentemos buscar la onda P. Hay una pequeña deformación acá, a este nivel, en B6. La verdad cuesta verlo bastante. Es difícil ver acá realmente dónde está la onda P, pero sabemos que en B1 no vemos esa onda R alta. Entonces hacemos el diagnóstico, una taquicardia paroxística supraventricular. Con eso ya sabemos cuál es el tratamiento, porque el tratamiento es común, tanto para la renta intranodal como para la taquicardia supraventricular paroxística por vía accesoria. Entonces, el tratamiento es común, no nos vamos a desesperar por en este momento querer saber cuál de las dos es. Sin embargo, nos da la pista de que esto es y la clínica del paciente de que es una taquicardia por vía accesoria. Una vez establecido el diagnóstico, nos vamos con el tratamiento. A este paciente le vamos a hacer maniobras vagales, vamos a intentar hacer masajes endocarotidio, maniobras de valsalva modificada. Esto no funcionó, se pasó a adenosina y la adenosina sí logró, en este caso, revertir al paciente a su ritmo normal o su ritmo de base, que no necesariamente tiene que ser normal, sino su ritmo de base. Y cuando descubrimos su ritmo de base, la sorpresa es que no es tan sorpresa, lo que ya sospechábamos hizo evidente, de que el paciente tiene es una vía accesoria. Entonces, en este electrocardiograma podemos ver los criterios electrocardiográficos cumplidos para el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es el más común de vías accesorias con las de Kent, en donde la característica principal es el ensanchamiento del QRS, pero no simétricamente, sino de la rama ascendente, porque se forma una onda. Esta onda que ustedes pueden visualizar aquí es la onda delta, que es la curvatura de la porción inicial del complejo QRS. Esta se forma debido a que al momento que se va a transmitir el potencial de acción o la actividad eléctrica desde las aurículas a los ventrículos a través del haz de Kent o el haz de vía accesoria, en simultáneo se produce la transmisión por la vía accesoria y por el nodo sinusal. Entonces lo que tenemos es una combinación de un QRS angosto con un QRS ancho. El QRS ancho equivale a la conducción que ocurre a través de la vía accesoria hacia el ventrículo, mientras que el QRS angosto equivale a la conducción habitual normal a través del nodo auriculoventricular. Esa es la razón por la cual se forma esta onda delta. Bien, pueden haber también cambios secundarios en el segmento ST, que no siempre está presente, pero de estar presente, pues sabemos que es parte del mismo espectro de la enfermedad.
Este es otro ejemplo de una taquiarritmia con QRS angosto. En este caso, la frecuencia cardíaca va un poco más acelerada, en torno a los 270 latidos por minuto. Vemos que es, como ya lo vimos, un QRS estrecho. El ritmo es regular, por tanto, hacemos el diagnóstico de una taquicardia paroxística supraventricular. Vemos que acá en B1 tenemos una imagen de QRS ensanchado, que esto pudiese corresponder con un paciente que ya tenía de base un bloqueo de rama derecha. La adenosina nos sirve también para el diagnóstico del tipo de taquicardia supraventricular, no solamente para la reversión, porque al momento en que revierte una arritmia, podemos ver cómo está su ritmo de base. Entonces, en este caso tenemos una taquicardia intranodal, es una taquicardia con una frecuencia bastante elevada, administramos la adenosina, sale el ritmo sinusal y vemos que el ritmo del paciente es un ritmo sinusal normal. El QRS sigue siendo angosto. Pero en el caso de una taquicardia por reentrada, por vía accesoria, vemos que viene la taquicardia, los QRS son angostos, y cuando corta la arritmia, aparece el ritmo sinusal, pero con un ensanchamiento en la rama ascendente de ese QRS que nos da el diagnóstico de esa onda delta de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora bien, la adenosina también nos sirve para enlentecer la frecuencia porque es un dromotropo negativo a nivel de nuevo aurículo ventricular. Algunas veces vamos a encontrar taquiarritmias que vienen muy rápido, tan rápido, cerca de los 300 latidos por minuto, 270 latidos por minuto, que no podemos saber si el ritmo es regular o irregular, porque al ser tan rápida, una arritmia irregular se puede volver regular. Entonces, también en este caso, cuando nos deja dudas, la adenosina abre, es como si abriéramos ese electrocardiograma y vamos a ver el ritmo más enlentecido y nos va a permitir ver si hay ondas F minúsculas, si hay ondas F mayúsculas de dientes de sierra, o si se trataba de una taquicardia auricular o si realmente era una paroxística supraventricular. Sin embargo, sepamos que la adenosina no es el tratamiento de una taquicardia supraventricular en la que se logra visualizar con facilidad el patrón de irregularidad y de ondas F minúsculas de la fibrilación auricular. En este electrocardiograma, fíjense cómo es totalmente notorio que el ritmo es irregular, que va irregularmente. Entonces, aquí la adenosina no tiene ningún papel. Esto ocurre más bien cuando tenemos arritmias muy rápidas, en las cuales sí nos deja dudas, como en este caso, por ejemplo, fíjense acá cómo va el ritmo demasiado rápido, a tal punto que no podemos saber si esto es una fibrilación auricular, si es una taquicardia auricular o si se trata de un aleteo auricular. Eso no lo vamos a saber hasta que podamos abrir o enletecer esa frecuencia cardíaca. En este caso, pongamos de ejemplo que fuese un aleteo auricular, aunque aquí en este dibujito que conseguí no va a la frecuencia que va en la anterior, esta es una frecuencia mucho más lenta que sí nos permite ver las ondas F de Flutter en dientes de sierra, pero digamos que el QRS va, como lo vimos en la anterior, va muy estrechito, entonces al abrirlo con la adenosina nos va a visualizar, nos va a dejar visualizar esas ondas F de Flutter en este caso con mayor seguridad. Y en el caso de que fuese una fibrilación auricular, también esas ondulaciones irregulares de la línea de base que corresponden a las ondas F de fibrilación. Y pues también, una vez más, cuando ya se ha cardiovertido este ritmo, también nos deja ver a qué sale, y eso en este caso, pues un ritmo sinusal.